Vamos a hablar sobre ingestión de objetos extraños, es decir, se pueden llamar accidentes, se pueden prevenir, entonces no se llamarían tanto accidentes. Lesiones no intencionales. Lesiones no intencionales. No sé si dirían lo mismo aquella casa donde existen hermanitos, porque por ahí hay alguna pelea. Bueno, el tema es que tenemos un profesional que va a hablar sobre este tema, el doctor Jorge Donatone, pero resulta ser que en Estados Unidos hay una polémica, que usted sabe más que yo del tema, con los imanes. Sí, Fabián, concretamente con los imanes de neodimio, que son los que estamos viendo allí. Muy pequeños son, por eso los accidentes. Es una locura, la verdad, jugar con esto, que los chicos tengan esto al alcance. Son imanes que se crearon hace muy poco relativamente y que, si bien fueron hechos para la industria automotriz, después se les encontró la vuelta y se dieron cuenta de que como juguetes de escritorio son muy atractivos, muy exitosas las ventas, y hay gente que realmente es fanática en crear formas con estos imanes que producen mucha atracción entre ellos. El problema es cuando hay niños alrededor y cuando se los tragan. Concretamente en Estados Unidos hubo muchos accidentes y algunos lamentablemente resultaron en la muerte de los nenes, porque el problema es cuando se tragan dos o más de estos imanes que hacen presión dentro del cuerpo de los bebés y han llegado a perforar intestinos. En algunos casos lograron salvarlos, en otros no. Concretamente en Estados Unidos la Comisión de Derechos del Consumidor directamente prohibió y exigió que se descarten todos esos imanes, es decir, las personas que tienen uno de estos juegos en su casa tienen que tirarlo a la basura porque representa un peligro para la sociedad. Genera una controversia porque aquellos que no tienen hijos dicen, ¿por qué yo tengo que tirarlo si en mi casa no hay nenes y yo no me lo voy a tragar? Pero bueno. La cuestión es que estamos viendo qué es lo que pasa. Aquí en el país se comercializan, uno se mete en internet y puede encontrarlos fácilmente, puede acceder a ellos, pero para ahondar en este tema, en el próximo bloque vamos a estar con Jorge Donatone, que es gastroenterólogo pediatra y también es autor del libro Endoscopía Pediátrica, el único libro que habla sobre este tema en castellano en todo el mundo, y él nos va a estar contando sobre estos objetos extraños que se tragan los nenes y sobre otros. Comenzamos este segundo bloque con la entrevista del día de hoy, el doctor Jorge Donatone. Muchas gracias, Fabián, y le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí nuevamente para hablar de un tema que nos preocupa, ¿no es cierto? Y sí. Recién veíamos cómo, una medida que ha sido muy controvertida en Estados Unidos, como retirar del mercado, dejar de producir y retirar del mercado un juego porque haya habido casos de niños que han fallecido lamentablemente. Sí, lo que está ya estipulado y por ley en muchos países es el tamaño de los juguetes, que hay una edad en la cual no lo pueden utilizar, porque es muy común que el chico se ponga en la boca cualquier objeto, la mayoría de las cosas se las pone en la boca. Cuando son muy chiquititos. Cuando son muy chiquititos. Y después objetos con potencial peligrosidad, un juguetito de plástico chiquito no habría problema, pero acá, como ocurre con otros cuerpos extraños, que yo diría que es más frecuente acá la ingestión de pilas de reloj, pilas alcalinas. Ajá. ¿Por qué? Porque muchos de los juguetes vienen con sonido, con lucecitas, y todo eso está producido por una pila alcalina que se encuentra dentro del juguete. Es normal que los chicos tiren los juguetes, se rompan, y al encontrar la pila, que es redondita, muy linda, parece un caramelo, se lo pone en la boca y lo ingiere. ¿Por qué es tan peligrosa la pila? La porque pila, dice, no claro, tiene bordes filosos como para que... No. Por eso, los cuerpos extraños hay que ver, uno puede evaluar la peligrosidad y las consecuencias de la ingestión de acuerdo a algunas características. Primero, la forma del cuerpo extraño, si es puntiagudo y si es grande. Eso ya es una complicación. Como por ejemplo, chicos que se ingieren clavos o hasta agujas, se han ingerido agujas grandes. La segunda característica es la composición del cuerpo extraño. El cuerpo extraño, cuando recorre todo el tubo digestivo, puede producir algún efecto de digestión, y los componentes de ese cuerpo extraño pueden ser tóxicos y pueden producir problemas. Como por ejemplo, muñecos
que antes se usaban, y ahora no vienen más muñecos de plomo. El plomo se puede absorber y hacer una intoxicación por ingestión de un cuerpo extraño que está elaborado con plomo. Este es el caso de las pilas. No, las pilas, el problema viene por otras dos consecuencias. En primer lugar, que la pila tiene electricidad. La electricidad, esa puede quemar, la misma electricidad que tiene la pila puede quemar la mucosa. Bien. Si la pila está muy cargada, en general ya están bastante usadas y no tienen tanta carga eléctrica. Y la segunda situación más grave es que en las pilas se utiliza sulfuro de cadmio, generalmente como componente de las pilas. Y el ácido clorhídrico del estómago puede llegar a lesionar el metal de la pila y liberarse el sulfuro de cadmio, que con el ácido clorhídrico se convierte en ácido sulfúrico y eso perfora el esófago, el estómago. Así que todos estos cuerpos extraños, cuando hay una ingesta, hay que evaluar primero si el tiempo de ingesta, si uno puede llegar a extraerlos. La extracción es por medio de la endoscopía. En el servicio que yo trabajaba, la segunda causa de endoscopía de urgencia eran los cuerpos extraños. Allí estamos viendo un nene que se tragó un botón, aparentemente. Sí. Y ahí hay una moneda, que ese es el lugar habitual donde las monedas quedan, que es después de ingerirlo el cricofaringio. Hay otro botón. ¿Eso sería el esófago? Ese es un botón de campera, de pullover. Claro. Y después los objetos que tienen posibilidad de clavarse, alfileres de ganchos, entonces todo eso, ahí hay un alambre que es un gancho, que también hay posibilidades de que se pueda clavar en el tubo digestivo. Si la endoscopía se hace en el término en el cual no ha pasado del estómago al intestino y se encuentran en el estómago, es posible poder retirarlos. A través de la boca, ¿verdad? A través de la boca con una endoscopía y con unas pinzas especiales que son como diente de ratón, o si no, hay unas canastillas que uno lo pone dentro de esa canastilla y al cerrarlo queda atrapado en una canastilla de una red de plástico y ahí lo puede llegar a sacar. Es otra de las formas. Que el mismo dispositivo que nos permite ver dentro del cuerpo... Por el mismo endoscopio que estamos viendo cuál es el cuerpo extraño, se introducen estos accesorios que son instrumentales para extracción de cuerpo extraño y se pueden retirar. Y cuando el cuerpo extraño es filoso, he tenido que sacar gilet del estómago. Entonces al sacarla puede llegar a producir, o cualquier otro objeto que puede llegar a cortar, se coloca una sobrefunda sobre el endoscopio para evitar que cuando uno salga se coloca el cuerpo extraño sobre esa funda, entonces se saca el equipo y no lesiona el esófago. Esto es increíble. Hay cuerpos extraños que asustan un poco. Yo he tenido a veces los padres que se me han enojado cuando viene un chico con una moneda que generalmente no tiene problema ni por su composición ni por que se va a producir alguna lesión en el intestino. Y bueno, cuando crezca o con el tiempo va a pasar al intestino y la va a eliminar con seguridad. Es decir, que hay casos en los que conviene dejar que el cuerpo siga su curso. Si el cuerpo extraño no tiene potencialmente, por su tamaño o por su composición, riesgo de producir algo, se puede dejar y se eliminan en el 80-90% de los casos sin ningún inconveniente. En el caso de los imanes, que es lo que comentábamos en el bloque anterior, que es lo que está, digamos, muy fuertemente cuestionado en Estados Unidos en este momento. El problema es que los imanes dentro del cuerpo, si son dos, pueden lastimar al nene. Porque el imán, si ingiere un solo imán, no hay ningún inconveniente, porque ese imán lo va a eliminar y no va a traer problema. Ajá. Cuando hay dos imanes, el imán tiende a atraerse, y si en el medio de esa, si no hay nada, se pegan los dos y tampoco hay inconveniente. Pero puede existir que haya un pliegue de intestino o un pliegue de mucosa de estómago en el cual, al pegarse y teniendo en el medio de la mucosa, van a intentar unirse y producen una perforación. Hay una técnica que se utiliza en el Hospital de Niños, el doctor Ricardo Ben la maneja muy bien, que es cuando hay una atresia de esófago y el esófago no llega a unirse uno con el otro, hay una parte que falta. Se coloca un imán por arriba y otro por abajo y con el tiempo se van juntando, se unen, perfora y hace la continuidad del esófago.
utilizando imanes para eso, que uno sabe ya la potencia que tiene el imán. En este caso son imanes muy chiquititos, que es un riesgo, ya son demasiado pequeños como para que hasta chicos de 8 o 10 años, pero es un juego que tiene mucho riesgo y no justifica utilizarlo. Claro, incluso decían que, bueno, no solamente los nenes se los tragaban, sino también los adolescentes, porque al tener algunos imanes ser muy chiquititos, los usaban como si fueran piercing. Claro, se pone piercing de un lado o del otro sin agujerearse, pero después de adentro se lo puede tragar. Claro, tal cual. Bien, pero este no es el único objeto que se han tragado. No, Acá en nuestro país los... este juego no está tan comercializado todavía, por suerte. No, por suerte. Así que vemos otros, por lo que veíamos en las imágenes, cualquier cosa se puede tragar. Se tragan muchísimas cosas y muchas veces son, a veces accidentales. El chico lo tiene en la boca, tropieza y lo traga. Bueno, no hace mucho tuve que sacar una pila de reloj de un chico de 8 meses, me decían como 8 meses. Y bueno, el hermanito se la puso en la boca y se la empujó. Así terrible. que entre los hermanos a veces lo que vos comentabas con relación a los accidentes con los hermanos. ¿Cómo se dan cuenta los padres que el nene o el bebé se tragó algo, si es que no estuvieron en el momento en el que se lo tragó? Cuando se traga un cuerpo extraño, lo importante es determinar dónde está. Si está en el esófago y eso va transcurriendo, el esófago lo que une la boca con el estómago, ¿sí? Si eso va transcurriendo, generalmente hay que dejarlo, que no habría ningún problema. ¿Qué pasa? Hay muchos objetos, como vimos una imagen como esta del botón, o por ejemplo las monedas, o algún cuerpo extraño que a veces queda clavado en el esófago. Si queda en el esófago durante mucho tiempo, ya por contacto y por contigüidad puede producir una perforación. O sea, los cuerpos extraños se sacan cuando son de riesgo, cuando son puntiagudos, cuando están al alcance del endoscopio o cuando están en el esófago y no se movilizan. Esa es la indicación de endoscopía de urgencia y retirarlo. Con respecto a otros cuerpos extraños, bueno, hemos sacado clavos y a veces hasta clavos que han transcurrido parte del tubo digestivo y bueno, pescándolo, llamamos nosotros, como si no pescara de lejos, puede llegar a sacarlo. Y si no, lo que se hace es controlar al paciente clínicamente a ver si aparece alguno de los siguientes síntomas. Si el cuerpo extraño es grande y queda alojado en el esófago, con seguridad va a dar dificultad para respirar, el chico se agita, puede llegar a dar arcadas porque se comporta como un cuerpo extraño en el esófago, puede llegar a lesionar alguna y producir algún vómito con pequeñas estrías de sangre. Y después, cuando ya transcurre en el tubo digestivo, lo que hay que controlar es que ese cuerpo extraño no produzca una perforación que va a dar una peritonitis, porque al perforar hay comunicación entre el intestino y el peritoneo que no tendría que haberlo y que es estéril, o producir alguna obstrucción en el tubo digestivo, entonces va a producir distensión de abdomen, vómitos, y en ese caso ya no está al alcance del endoscopio y la extracción es quirúrgica. Pero en general es menos del 4 al 5% de los chicos que ingieren cuerpos extraños que requieren de una operación para sacárselo. Es decir, que la endoscopía es muy... La endoscopía es bastante efectiva, o sea, es efectiva 100%, no bastante. O sea, si uno puede llegar al cuerpo extraño y lo saca. Bien, y los padres, la recomendación es que asistan en forma urgente. Cuando hay sospecha, muchas veces hay sospecha, porque ven que le falta algo y vienen. El otro problema bastante serio es cuando los cuerpos extraños no son, porque ¿qué es lo que hace uno cuando tiene un cuerpo extraño? En el primer caso es una radiografía, como vimos, uno ve el cuerpo extraño, ¿por qué? Porque es radio opaco. Claro. Es de metal o de un material radiopaco. El problema está cuando el cuerpo extraño no es radiopaco. Es translúcido a los rayos, entonces no sabemos si está o no está, porque es de plástico o porque es muy finito, es un hueso como una espina de pescado, pero no llega a verse, que la espina de pescado es otro de los cuerpos extraños bastante complicado porque se clavan en el esófago y pueden producir mediastinitis y una infección seria. En ese caso utilizamos sustancias de contraste bien solubles de iodo para ver si vemos la imagen porque es negativo por las sustancias de contraste. Pero ante la duda, si uno sospecha que hay una ingestión de cuerpo extraño y ese cuerpo extraño es riesgoso, en este momento la endoscopía
prácticamente diría que no existe ningún tipo de riesgo. Es preferible someter al paciente a una endoscopía y extraer un cuerpo extraño que dejándolo puede ser necesario o operarlo o una complicación grave como una peritonitis con perforación. Bien, Jorge, muchas gracias. No, me queda todo un capítulo aparte que es el tema de las sustancias como por ejemplo cuando se toman lavandina o... Claro, las sustancias cáusticas, esa es otra cosa, es otro capítulo aparte. Lo vamos a volver a convocar. Este cuerpo extraño es un capítulo entero del libro, donde, bueno, ustedes, yo les di algunas de las imágenes, no sé si lo podés mostrar. Esta es una moneda clavada, pero otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que cuando ve un cuerpo extraño en el esófago y permanece mucho tiempo, que no haya una estenosis previa, que el chico tenga un problema en el esófago y quedó por eso clavado. A veces sacamos la moneda y encontramos una estenosis. Y estas son imágenes de pila de reloj, cómo destruyen y cómo ulceran todo el esófago. Bueno, la ingestión de cuerpos extraños, estos son bolitas, carne, esto es una chinche, ¿se lo alcanza? Es increíble. A ver, se tragó una chinche y quedó clavada en la faringe y esta es la chinche. Ay, por Dios. La ingestión de sustancias cáusticas es un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque las sustancias cáusticas producen fundamentalmente las alcalinas, la soda cáustica, los limpiahornos, producen necrosis por coagulación de la mucosa. O sea, lesionan tanto la mucosa que después se cicatriza y no puede pasar los alimentos. Esos chicos van a tener que, si no son tratados oportunamente y la ingestión es con muchas quemaduras producidas, puede llegar a llevar a una operación que hay que reemplazarle el esófago, que son muy complicadas, muy graves y de una evolución incierta. Para hablar en otra nota, entonces, lo convoco. Bueno, ¿sí? ¿Cómo no? Ningún problema. Bueno, un gusto. Gracias por haber venido gracias a explicar sobre este tema que nos pone así como muy... es escalofriante.